Nosotros ahora que estamos en el día 63 de cuarentena y durante los últimos días, pues el agotamiento parece estar pasándole la factura al presidente de la República, ¿no? En sus últimas presentaciones ha dedicado un mayor espacio a las quejas, poca tolerancia a las críticas y, en resumen, poca paciencia, que es lo que en este momento más se necesita. ¿Qué tal si lo vemos mejor en este reportaje de Marco Vázquez? Que seguir trabajando con el esfuerzo inicial, sin decaer. Siempre habrá gente que querrá bajar el ánimo. El miércoles, pasando las hojas, el señor presidente puso el arma en ristre. Esto lo hemos dicho que podemos asimilarlo comparativamente como una guerra, ¿no? Donde el enemigo es el virus. Ese es el enemigo, ¿no? Y hemos visto que, como en toda guerra, aquí también ocurre lo que sabe ocurrir en guerras convencionales, que salen los famosos generales después de la batalla, ¿no? Es muy fácil, después de 2 meses de brega, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, que salga alguien y que diga, yo hubiera hecho esto diferente. Qué cómodo, ¿no? Y en el momento que se tomaba la decisión, ahí, qué bien, qué bien. Luego de enfilar contra supuestos críticos de hoy que lo aplaudieron ayer, qué cómodo, ¿no? Y en el momento que se tomaba la decisión, ahí, qué bien, qué bien. Remató contra todo aquel discordante de sus acciones contra el coronavirus. Y después, cuando, como siempre, ocurre algún inconveniente, yo hubiera hecho tal cosa, ¿no? Es normal, es natural. No solamente en el Perú, en el mundo existen los famosos generales después de la batalla o almirantes después de combate, ¿no? Que desde un escritorio o desde una oficina dice, yo hubiera hecho tal cosa. Nosotros hemos hecho lo que correspondía hacer. Todos los que dijeron lo que hubieran hecho son de oficina. Desde un escritorio o desde una oficina dice, yo hubiera hecho tal cosa. Nosotros hemos hecho lo que correspondía hacer. Se acabó el silencio presidencial o la paciencia ciudadana. ¿Quién cambió en cuarentena? Él y nosotros hemos cambiado. Es que no era lo mismo los primeros días de la cuarentena, que era un poco el experimento, casi entusiasmados con el recorte de nuestras libertades, cantando contigo Perú, resistiré, pero ahora los aplausos han sido guantes, en las zonas de Lima no se aplaude para nada, una menor tolerancia de la población hacia los mensajes de Vizcarra, que pide más sacrificio, y de Vizcarra hacia los críticos que en las primeras semanas lo tenían sin cuidado. Al señor presidente, las críticas ya no lo tienen sin cuidado. Si algo afecta más a la población es este tipo de información falsa. Al mismo tiempo, al ciudadano, tampoco. Y comienza el eco. Hay que, digamos, diferenciar las primeras semanas en las que se vio un Vizcarra, digamos, encima del caballo, como que estuviera a cargo de la situación, ¿no? Lo que ha pasado, sobre todo en las últimas 2 prolongaciones de estado de emergencia, es ya un Vizcarra un poco más reacio a las críticas, menos paciente con las críticas, que además han empezado a incrementarse mucho más. Todo indica que 63 días de cuarentena hasta hoy. Extender este estado de emergencia, extender el estado de emergencia, extender... Parecen haber hecho su labor a ambos lados de la pantalla. Como además la crítica no se ha limitado a airear y tuitear, sino que ha sido activa. Entonces ya tienes que Vizcarra se ajusta a las circunstancias y empieza, ¿no?, a responder a las críticas de mal modo, a espaciar sus presentaciones porque no son gratas, no son fáciles de hacer, hay muchas dudas respecto a qué cifras y cómo plantearlas. Un barco movido. La reacción que se creyó oportuna en su momento de
implementar la cuarentena, ha ido desdibujándose. Marineros rebeldes. Es decir, críticas no de opositores al gobierno, sino incluso de gente que había visto con simpatía y con expectativa algunos de las medidas iniciales. Con un capitán en un gobierno donde no hay otro, que respondió esta semana. Nada afecta más el trabajo conjunto de la población que información inexacta, que información falsa. Ahora, en Panorama. Esperemos capear el temporal, quieranlo o no, críticos y no críticos, con el presidente Vizcarra, ¿no? Cuando hay información falsa, cuando se genera el pesimismo, se genera desconocimiento, entonces bajan incluso anímicamente las reservas que tenemos todos, y eso, por favor, evitémoslo, ¿no? El miércoles, el presidente Vizcarra aseguró tener identificados a los doctores en pesimismo. Y son conocidos quiénes son ya los expertos en la información falsa, ¿no? Están identificados cuáles son los maestros de la desinformación, ¿no? Dejemos de lado, ignorémoslo. Nadie sabe hasta hoy a quién se refirió. A doctores que lo denostan, a opinólogos, periodistas o a la calle. No lo mencionó, a pesar de, según él, tenerlos identificados, además de responderle a sus críticos. No solamente en el Perú, en el mundo existen los famosos generales después de la batalla o almirantes después de combate, ¿no? Que desde un escritorio o desde una oficina dice yo hubiera hecho tal cosa. Comunicacionalmente en la pandemia, el gobierno sí ha tenido que resistir fake news. Más que la gente está confinada en casa, ¿no? El tiempo para lanzar rumores. Y no solo está confinada en casa, sino que estamos conectados. O sea, confinamiento, hiperconectividad, chisme y rumor. Así, tenemos a la renuncia de la ministra de Economía, la salida del premier, del ministro de Salud y ayer nomás la renuncia de todo el gabinete. Todos desmentidos. A contraparte, el ciudadano ha recibido de él salidas de hombres y mujeres por días, uso de guantes, compras frustradas, bonos sin fecha, cambio de horas de toques de queda y descubrimientos tardíos que dicen que mercados y bancos, oh sorpresa, son focos de contagios. Hay mucha prueba y error, pero son así pues como las pruebas rápidas, ¿no? Hay mucho falso positivo, falso negativo, no solo en la población, sino en los mensajes y en las medidas y en las decisiones. Sin embargo, la impaciencia presidencial y su actual reacción se ve a un Vizcarra ahora ya un poco más impaciente con las críticas. Parecen forjadas desde hace muchas semanas atrás. Las críticas empiezan un poco por la falta de transparencia, por el problema con los periodistas, con las preguntas, por la poca disponibilidad de información y por la rigidez respecto a la cuarentena sin otra alternativa. El problema de las preguntas de los periodistas en sus largos mensajes fue resuelto con una respuesta de antología. Pregunten mañana. La poca disponibilidad de información, el subconteo, fue resuelto igual que ahora. Las personas que fallecen y que son confirmadas COVID son los que registramos día a día. A pesar de todo lo anterior, contradictoriamente, las encuestas aseguran un respaldo hacia el capitán del barco. Digamos, si tomamos los números de encuestas, pareciera que él tiene mucho crédito, ¿no? Mucho crédito por gastar. Todavía conserva. Ya no solo es credibilidad, es esperanza también, ¿ah? Es que dentro de todo, él es el líder. Estamos en una crisis, el barco se está hundiendo, pero tenemos que mantener la confianza en el capitán porque no vemos otro, ¿no? Por eso para muchos provoca preguntarle si ha hecho test y molecular, no rápido, ¿no? Creo que hay un ánimo un poco entre indulgencia y solidaridad por esto. En el sentido de que, bueno, no es totalmente su culpa, sino
culpa del sistema de salud, que ha estado así siempre, algo así. Algo así, pero además yo no quisiera estar en tus zapatos. Hay un reconocimiento de que es una situación absolutamente inédita y compleja, y en consecuencia creo que incluso las críticas suelen ser un poco en voz baja, ¿no? Un poco queriendo incomodar lo menos posible, porque se sabe que es una situación muy, muy compleja. Los errores gubernamentales, sí, claramente pueden identificarse y contarse. Al presidente no le han pasado factura política. Sin embargo, el capitán tampoco ha conseguido lo que intentó desde el primer día de sus discursos: enseñarnos a sobrevivir en esta nueva realidad. Como la comunicación es tan importante, es orientar a la población a que sobrevivamos juntos. O sea, una tarea así en lo comunicacional no puede reposar solo sobre Vizcarra en conferencias de prensa cada vez más espaciadas. Las presentaciones al mediodía se van haciendo cada vez más tediosas, cada vez menos productivas, cada vez menos útiles en consecuencia, y más bien se van, por lo tanto, distanciando, porque ya no significan un activo necesariamente, y más bien te abren flanco. Tienes que confiar en esa capacidad y tienes que generarla, si no está generada, de la autorresponsabilidad. Eso es lo que nos va a sacar, lo que nos va a hacer sobrevivir la pandemia, más que la lógica represiva que ha tenido grandes errores de una de las cuarentenas más rígidas, ¿no? No está gestionando una crisis política, está gestionando una epidemia que necesita de que todos los peruanos asumamos comportamientos. Eso no nos lo va a decir el policía con palos. El discurso presidencial del mediodía forjó el aplauso al principio para el líder que fue estricto y reprimió con cuarentena. Es curioso porque se aplaude, pero se incumple, ¿no? Es decir, la misma gente que aplaude a las 8 de la noche lo que hace, al día siguiente es capaz de hacer su cola por el pollo a la brasa. Es algo que sin duda requiere algún estudio sociológico mayor. Mira, no olvidemos que Perú es la mejor hinchada del mundo, ¿no? Entonces, hacemos barra, pero no necesariamente cumplimos con el reglamento. La realidad fue más estricta todavía y terminó dominando a la cuarentena. Con supuestos expertos para actuar sobre esa realidad ya conocida, el presidente no encontró generales para antes y durante la guerra. En el mundo existen los famosos generales después de la batalla o almirantes después de combate, ¿no? Que desde un escritorio o desde una oficina dice: yo hubiera hecho tal cosa. Nosotros hemos hecho lo que correspondía hacer. Y aquí solo replicar la pregunta que le hizo un periodista al presidente del gobierno de España. ¿Se están haciendo actas de los debates, de todas las discusiones de estos últimos meses para algún día poder saber cómo se tomaron algunas decisiones para la historia y, por supuesto, por transparencia? Hacemos una brevísima